Hola, soy David Veloso Larraz, investigador de la Universidad de Lisboa. Estoy aquí hoy en la zona rural de Montevideo, un día fantástico, y Lucía y Pepe han tenido la gentileza de invitarme a su casa. Y bueno, vamos a hacer una entrevista en general, hablando de Uruguay, de sus particularidades, del populismo, de Argentina, del Frente Amplio, con dos personalidades muy importantes y fundamentales para la democracia uruguaya, y dos referencias también para los movimientos progresistas y de izquierdas en la región de América Latina. Entonces, bueno, sin más dilación, vamos a preguntarles que, bueno, en América Latina el populismo tiene un siglo de presencia fuerte en los sistemas de partidos. ¿Por qué en Uruguay no ha habido populismo o no hay populismo? Había empezado a decir que hay que ver qué definición tiene el populismo, porque se usa para categorizar a uno de derecha, a uno de izquierda, a uno que no te gusta, se usa a veces hasta como insulto, no sé. Si se entiende por un gobierno que está preocupado por la cuestión popular, por, por la suerte de la gente, en Uruguay ha habido gobiernos que hemos estado preocupados por no solo nosotros, en la historia uruguaya ha habido gobiernos preocupados por la historia de la gente. Ahora, la historia de nuestros países, aunque estamos en el mismo continente, hablamos, salvo Brasil, el mismo idioma, tenemos una historia común, y en el Río de la Plata aún más, tiene peculiaridades en cada uno de los territorios, porque cada territorio después trabajó, se ha balcanizado mucho, y uno de los problemas mayores que tiene Latinoamérica es que no logra pensarse como una unidad, aunque los libertadores, todos o casi todos, en su imaginario y en su proyecto estaba la Latinoamérica como una unidad, ¿no? Como una patria grande. Eso estaba presente en ellos, pero fue un proyecto que no. Hay una vieja conversación que tuvo Simón Bolívar con un embajador inglés. Le pregunta a Bolívar, ya viejo, qué es el proyecto de Patria Grande, y Bolívar se lo explica. Y el inglés le pregunta, ¿y se podrá hacer? Y Simón Bolívar le contesta, la duda que tengo es que los latinoamericanos estemos a la altura de ese proyecto. Poco tiempo después él dice la frase que quedó en la historia, y era en el mar, ¿no? Antes de morir, estaba llegando a Caracas en ese momento. Es decir, que eso siempre estuvo y siempre está en los programas más próximos a la gente está ese pensamiento, pero no lo hemos podido concretar. Y después, claro, aparecen expresiones pautadas por la historia y la tradición de cada lugar. Pero yo no suelo usar la palabra populismo, me parece que a esta altura no define nada. ¿Y usted, Pepe, cómo lo ve? En las casas grandes hay una pieza donde, medio en un costado, donde se guardan todas las cosas que no sirven y se tiran. Bueno. Y ha acabado como cajón desastre, ¿no? Todo va a parar ahí. El populismo es una cosa, todo lo que no me gusta lo tiro para ahí, entonces... Sí, ha quedado un término maldito, Ha quedado un término maldito. Y los protoliberales, no quiero usar el término neoliberal, porque de neo no tiene nada. Es un liberalismo de 1870. Los protoliberales que se desentienden de la cuestión social
lo utilizan como un desdén cuando se violan los criterios más o menos macroeconómicos que hacen funcionar las sociedades modernas sujetas al mercado. Está muy lejos del liberalismo, porque un liberalismo auténtico no se despreocupa de la cuestión humana, de la cuestión social. Han plagiado a Adam Smith. Por ahí dice, ninguna nación puede prosperar, y en 1700, si los que construyen las casas, si los que hacen todas las tareas viven miserablemente y abandonados y todo lo demás. Es decir, que el problema de la equidad lo tenía bien claro. Pero de Adam Smith nos recuerdan solamente una frase. Se han quedado con el business nada más. Sí, lo resumen en eso. Y por eso se ha utilizado y se ha bastardeado mucho. Y se ha utilizado este término populista, que lo aplican tanto para la derecha como para la izquierda. Exactamente. Hay populistas de derecha, los que están peleando por las elecciones en Francia, de la extrema derecha, algunas corrientes que hay en Alemania, yo qué sé. Bueno. Bolsonaro en Brasil, caen dentro del populismo. Y después caen, son populistas también los gobiernos que tienen preocupación social, de repartir, y eso también son populistas. ¿Y por qué la cultura de la institucionalidad define la política uruguaya? Cuando hablamos de Uruguay o cuando he tenido que entrevistar a varios políticos, todo el mundo habla de lo mismo. La causa no sé, pero fuimos un pequeño país raro, surgido en una coyuntura histórica, fuimos intervenidos y ocupados 2 veces en 100 años. Y creo que subjetivamente aprendimos que nos convenía la institucionalidad. ¿Por qué? No porque sea perfecta, porque el problema no lo tienen las instituciones, la tienen los humanos que encajan con las instituciones. No me puedo agarrar con la institución, lo que fallan son los humanos. Y este es el problema eterno. Pero aún con ello es un marco que nos da cierto margen de garantía y nos ayuda a preservar algunos derechos que han costado mucho. Pero es bastante historia reciente, porque hubo un momento que se le llamó la Tierra Purpúrea a Uruguay. Sí, hay mucho conflicto, exactamente. Sí, tenemos casi 100 años de guerra. Por eso. Después del 4, cuando el país se pacifica, empieza esa etapa. Y la construcción de esa institucionalidad. Y yo creo que hay algo ahí que queda después en el chip uruguayo, en el ADN, o no sé cómo decirlo, que hay cosas que son medio vacas sagradas acá. Y un proceso político de partidos. Y la cuidan todos los partidos. Debe ser el único país de América Latina donde los 2 partidos fundacionales están vivos. Siguen, están ahí. Es de los pocos, de los muy pocos países. Muy poco. Tienen la edad del país. Y nosotros, somos una cosa nueva, ya tenemos 50 y pico de años. 51 años. Y componemos un combo donde hay como un montón de agrupaciones distintas. Y diversidad, exactamente. Es decir, dentro de ese abanico hay partidos, el comunista, el socialista, el demócrata cristiano. Y hay movimientos. Y hay movimientos y hay militantes.
bajo un paraguas, un programa, un estatuto que probablemente sea una de las cosas más útiles, a veces traba, pero igual, este, y, y, un, y, un, y una serie de conceptos éticos, diríamos, que ayudan, pero hay diversidad, es unidad en la diversidad, en la conciencia. Aquellos que lo fundaron se dieron cuenta que unidos podíamos llegar y tuvieron razón. Es un acuerdo político de asaltito, por etapa. No un acuerdo político que pretenda llegar al juicio final. No. Es para nuestro programa, nos sirve para que estuvimos 5 años más o menos y después volvemos a discutir y otros 5 años y ahí vamos. Entonces, aparentemente es poco ambicioso. Bueno, el Frente Amplio ha conseguido la unidad de izquierda hacer un pegamento que en otras partes del mundo claro, ni por asomo. Es una hazaña porque las izquierdas se dividen por idea y las derechas se juntan por intereses. Y es bueno que lo recuerden eso. Las izquierdas existieron desde ese inicio del siglo, un poquito antes del inicio del siglo XX, pero estaban dispersas, por tanto eran casi que testimoniales en el Uruguay. Y en un momento dado, en el año 64 por allí, estaba mal el país y había mucha gente de distintas tiendas que pensaba que era necesario generar una alternativa, pero que pudiera llegar. Y se hizo una cosa que se llamó Congreso del Pueblo. Y en ese congreso, en donde participaron las fuerzas políticas, sindicales, pequeños y medianos productores, pequeños y medianos comerciantes, pequeños y medianos industriales, profesores, la cultura, estudiantes. Yo participé como estudiante en su momento. Se hizo un programa de gobierno, un programa posible. 2 años después de ese intento de unidad, de empezar a pensar la unidad, nació la Central Única de Trabajadores, que no es una central, es una convención, es algo que tiene más de utilidad, como un frente tiene más de utilidad que un partido, ¿no? Los partidos se encorsetan más. Y después en el año 71 nace el Frente Amplio como propuesta. Y a partir de ahí, con idas y venidas, siempre empezó a crecer y logramos llegar al gobierno. Claro, esas dos patas existieron desde el nacimiento, e incluso en ese nacimiento, los que estábamos en la lucha armada también participamos a través de una organización que se creó. Es decir, que el arco era gigantesco. Quedó muy poquito afuera en su momento, algo quedó pero muy poquito. Ahora, esa cultura de consenso, de discutir hasta el cansancio, que tiene sus momentos difíciles, se ha perfeccionado a lo largo de los años. Sí. Entonces, los comités de base que están en los barrios, donde participa mucha gente que no está sectorizada, no pertenece a la coalición, diríamos, bueno, da su punto de vista. Eso tiene un equilibrio, ¿no?, en todos los órganos de decisión. Y por momentos hay algunos que priman, otros, eso va rotando, eso ha tenido a lo largo de la historia, pero lo que el grueso de los frente amplistas tenemos claro es que dividido
que nadie es una mayoría por sí solo, que podemos ser mayoría si estamos juntos. Y si uno mira los procesos de Latinoamérica, que algunos han tomado el nombre, pero no logran... El caso chileno. No, y el caso español ahora mismo se está discutiendo Perú, sobre eso. También en Perú hubo un intento. Te quiero aportar para que no estén de acuerdo. El término izquierda y derecha empezó con la Revolución Francesa, es de ayer. Pero yo considero que toda la historia humana tiene esas dos caras. Me siento pariente de Azoka, de Epaminondas, de Jesús. Es decir, siempre hubo, en la condición humana, hay una cara conservadora y hay una cara social, de cambio, siempre en el marco de su época, ¿no? Y con las limitaciones de su época. Quiere decir que es un algo de la especie. Ambas tienen patología. ¿Qué patología? Conservador no es lo mismo que reaccionario. Y lo que podemos llamar de izquierda o progresista puede muy fácil caer en el infantilismo, confundir deseo con realidad. Son dos extremos. Existen, esas enfermedades existen en la sociedad. Bueno, ¿y ese punto, los Pepe? partidos, probablemente el Frente, esto no te lo va a decir nadie, por lo tanto es discutible. El Frente es producto histórico también. No surgió en cualquier lado, surgió acá. Porque lo que nosotros llamamos partidos tradicionales nunca fueron partidos, fueron frentes. Es decir, siempre tuvieron desde el origen, en sus entrañas, algo que podíamos llamar una izquierda y una derecha dentro del mismo partido, que tenían líos intestinos, a veces primando más una que la otra. No son partidos en el sentido europeo, monolítico, son más bien frentes. No lo mismo el wilsonismo, ¿no? No lo mismo el wilsonismo, por ejemplo, que el Claro, herrerismo. claro, hay diferencias abismales, muy fuertes, unidas por una tradición. Y no es lo mismo Partido Colorado que vallismo. Bueno, vallismo ya casi está dentro más del Frente Amplio ahora mismo. Sí, claro, ¿te das cuenta? Pero eso funcionaba así. Se han enojado porque yo dije que Valle era el contrabandista político más grande que hay porque agarró un partido muy conservador y le metió ahí adentro. Usó la tradición y el rótulo y el color. Es una característica de la política uruguaya. En realidad la historia uruguaya está asignada por frentes. Y Pepe dice una cuestión o remarca, ¿no?, que esta previsibilidad y esta estabilidad institucional es una de las mayores riquezas de Uruguay. Pero apunta, y a mí esto me parece muy interesante, que paradójicamente se puede elogiar esta estabilidad institucional, pero también se puede criticar. ¿En qué se puede criticar, Pepe? Somos un país muy tranquilo burocráticamente. El Estado ha tenido, en realidad, como dijo un presidente que lo mataron después, allá por 1860, tenemos la Constitución, ahora hay que hacer el país. El país lo construyó el Estado. Esto es al revés. En general existe primero una nación que después crea un Estado. Esto fue al revés. Esto se arranca con una definición de un pacto para terminar una guerra, con una garantía, la de Gran Bretaña, y después hay una gran inestabilidad civil, conflictos y todo lo demás, ¿no? Entonces, el Estado ha tenido enorme importancia en el Uruguay. Y toda la gesta de Valle, con una burguesía incipiente, con un país muy difícil,
utilizó mucho el Estado como palanca de desarrollo, tomando iniciativa, apuntando cosas, etc. Acá no fue el mercado el que solucionó el problema. Por ejemplo, había que hacer una facultad de veterinaria, un país lleno de animales. Vayan a buscar el mejor veterinario que encuentren en el mundo y trajeron un americano, que fue rector. Y un agrónomo trajeron un prusiano. Importaban gente calificada para formar acá. Y eran actitudes que asumía el Estado. Las empresas públicas que están hasta el día Las de hoy. empresas públicas que están hasta el día de hoy, que casi en América Latina no existen más. Con aquel referéndum que se ganó Claro. Sí, en los 90. 70% de la población. La gente de las empresas públicas la siente, pero naturalmente se responsabiliza al Estado de cierta pesadez. Y no se entiende que es la condición humana. Si entro, en términos generales, si entro a trabajar en el Estado y me voy a jubilar dentro de 40 años y no hago un desastre, estoy seguro, me siento cómodo. No tengo por qué matarme mucho, ahí estoy. Yo lo que entendí, Pepe, fue que también, claro, como ocurre también incluso con el concepto de democracia, cada familia política le da un uso. O sea, la estabilidad política no es lo mismo entendida por el Frente Amplio que por los conservadores. Hay diferencias abismales, por ejemplo la cuestión tributaria. Es muy difícil pretender que el mercado solucione todos los problemas sociales que hay. El Estado necesita políticas que tengan en cuenta los que van quedando acostados del camino, rezagados. Y para eso necesita recursos. ¿Y esos recursos de dónde salen? Naturalmente. Y acá viene, en la cuestión fiscal, aparece una cosa de una gran diferencia. Porque, digamos, las fuerzas conservadoras tienden a poner la romana en las cuestiones, en los impuestos directos que afectan el consumo de la población. Quienes miramos y tratamos de amortiguar las diferencias que hay en la sociedad, vamos a una fiscalidad progresiva, que pague más el que tiene más, y eso crea conflicto. Eso crea conflicto y lío. Porque un gran descubrimiento científico contemporáneo, el órgano más sensible de nuestra humanidad parece ser el bolsillo, no el corazón. Y eso genera resistencia. En realidad, el término populista no sirve para clasificar nada. Habría que dividir cuál es la puntería fiscal. Decime a quién le cobras y después te diré a dónde vas. Las visiones progresistas, por ejemplo, sobre la democracia, fundamentan su tesis sobre el conflicto. Si no hay conflicto, no hay democracia. ¿Qué papel juegan las emociones positivas y las negativas en el conflicto? Lucía, y después Pepe, si le parece. sí, las emociones y las tradiciones juegan mucho en una cantidad de cosas. Cuando se hizo ese famoso plebiscito por las empresas públicas, acá había prensa de la BBC. Entonces el periodista que estaba no lograba entender por qué la gente criticaba a las empresas públicas, pero se hacía matar para defenderlas. Le parecía que era una contradicción aquello. ¿Qué sucedía? La gente, al tenerla pública, decía, bueno, en 5 años cambia el gobierno, viene otro que la va a administrar mejor, de todos modos siguen siendo del país. Ese detalle de la propiedad, diríamos, era el sentimiento, eso fue un sentimiento muy fuerte que dejó de algún modo el vallismo y
Y Porque todo- le planteaban cosas como esta. Si fuera privada, ¿estaría mejor administrada? Sí, decía. Entonces usted quiere... No. no. Dice, este es un pueblo esquizofrénico. Nuestras madres siempre nos decían, si vas a ahorrar, anda al Banco de la República. Claro. Es el único que no te va a dejar colgado del pincel. Es decir, era un banco que horas podías estar en el trámite, pero no te iba a dejar colgado del pincel. Entonces, esas cosas son emociones, son sentimientos, son parte de la cultura. No sé qué tanto en este mundo globalizado, a mí se me escapa un poco este mundo que empieza ahora de las redes sociales, que está ya, no que empieza, va, porque nosotros estamos medio fuera de ese mundo, ¿no? Pero esos sentimientos tan fuertes estuvieron presentes durante todo el siglo XX y el arranque del XXI, y la gente en realidad te lo pide muchas veces. Este, y después, bueno, hay algunas tradiciones que son viejas, que vienen de la época del pensamiento artiguista, por ejemplo, ¿no? Artigas hizo un reglamento de tierra, después vino el Instituto de Colonizaciones, nosotros lo reflotamos y ahora le sacaron los recursos en esta legislatura. Es decir, que hay... El instrumento sigue, porque podrá quedar por periodos en el CTI, pero porque nadie se anima a eliminarlo tampoco. Exactamente. Entonces, hay una tradición que está ahí. La escuela pública, sobre todo la escuela, que fue del siglo XIX, viene, pública, laica y gratuita, ¿no? Ese trío se defiende a muerte. Bueno, creo que es una de las instituciones más sólidas del Uruguay, porque ahora no se da la integración social que se daba antes, cuando había menos oferta privada. Pero la escuela pública siempre jugó un papel y sigue jugando un papel de primer trinchera donde la gente llega con los problemas. Ahora, Llega a las escuelas y a las policlínicas. hay que tener un poco de historia. Tuvimos un presidente que en 1910 escribía Dios con minúscula Sí. y que le dio el divorcio a la mujer por su sola voluntad y se juntó con una mujer que tenía 3 hijos. No, Bueno, en realidad y en un terremoto. En un Para la época, ¿no? En un fenómeno que es muy de esta época, ¿por qué él estatiza la producción de alcohol? El símil de la droga de hoy. Exactamente. El Estado, hasta el año 52, ¿no? Duró eso. Era el único que Hasta que vinieron podía los blancos. importar y distribuir. Y producir, entonces, Que en Estados Unidos inventaron la ley seca, que fue peor que nunca. claro. Y acá dijeron, no, el alcohol lo hace el Estado, es de buena calidad y lo cobra un poco más caro para salud pública. El juego también. El juego, el producido, el juego. La prostitución, 1914. Es un gran desconocido Valle Ordóñez fuera de esas tierras, ¿no? Igual ocurre lo mismo que Artigas. La gente conoce más a Bolívar, ¿no? y a San Martín, cuando Artigas es realmente... Socialmente, Sí. Mira, muy de vanguardia. te voy a decir, Es un jacobino. Exactamente. para esta época, por las tendencias que hay en este momento, 1815, 10 de septiembre de 1815, Artigas en su reglamento de tierra pone una norma que había que darle tierra a las mujeres viudas con hijos. Es la primera medida feminista. No se hablaba de feminismo en el mundo, creo yo. En Uruguay tampoco. Porque esas mujeres eran viudas de guerra, ¿no? Y entonces, si la mujer quedaba viuda con hijos, quedaba esclavizada a una familia, esto, lo otro. Entonces había que darle tierra para que pudieran hacer el emprendimiento a las viudas con hijos.
Esa es una medida artiguista. Yo creo que yo rastreé la historia uruguaya y creo que fue la primera medida feminista concreta, ¿no? Real, está ahí, escrita. Más allá que el reglamento de tierra después lo quisieron perder y demás. En general, en la academia hay cierto consenso para definir que el estilo político de Pepe es un estilo popular y no populista. Pero todavía esta cuestión, algunos intentan debatirla, ¿no?, sobre el elemento populista de Pepe. ¿Cuál es el elemento que diferencia a Pepe lo popular de lo populista? Lo que pasa, no se puede dejar de ser lo que se es, aunque se esté de presidente. Yo tengo un sentido, lo he acuñado en mis años de vida y eso, de sobriedad en la manera de vivir. Algunos le llaman pobreza, están locos, comodidad. Y la lucha por la libertad. Si me comprometo mucho desde el punto de vista material, estoy frito. Porque tengo que vivir desesperado por lo que tengo y cuidándolo y que esto y que el otro. Si aprendo a vivir con sobriedad, tengo más tiempo disponible para hacer lo que se me guste. Que en mi caso es la militancia política. Pero debido al gobierno no puedo dejar quien soy. Y lo traté de simbolizar, nunca me puse una corbata. No porque le tenga bronca a la corbata, me parece una cosa al pedo. Pero además, me retuvo contra esa idea de que la gente se tiene que vestir de determinada manera. Mientras no ofenda la moral y la cosa de... Vístase como se le antoje. Y viva donde quiera. Y viva donde quiere, viva como quiera, mientras no perjudique a otro. Él vivió acá. Y yo pienso lo siguiente. Estaré loco. Pero si este mundo piensan 9.000 millones, seguir viviendo con el estilo de vida que vive el mundo desarrollado, este mundo se hace pelota. No resiste. Porque tenemos un nivel de consumo inútil de una cantidad de cosas que es aterrador la cantidad de basura. Si queremos cuidar el medio ambiente, lo primero que tenemos que cuidar es nuestra forma de vida, no derrochar en la forma que estamos derrochando. Entonces va mucho más allá la cosa. Sí podría haber ecologistas, los aplaudo, sí, pero la forma que tienen de vivir no tiene nada que ver con cuidar el medio ambiente. Ese es el problema. En realidad, si queremos preservar la vida y el mundo, tenemos una encrucijada civilizatoria, porque esta civilización está sujetada por lo que le conviene al mercado, que seamos compradores compulsivos, estemos comprando cosas nuevas que quedan abandonadas al otro día y dale, y comprar nuevas y de Es una cultura para la acumulación, no es una cultura para la felicidad humana. Entonces, claro, pero claro, yo no puedo explicar esto a todo el mundo y eso, entonces es un viejo loco, chiflado. Y entonces le atacan con lo de populista. Claro. ¿De dónde saqué esto? Que estuve tirado en una celda que a veces no me ponía ni colchón para dormir. ¿Se da cuenta? Y tuve que resistir. Y me di cuenta que hacemos mucho pamento por pavada. Porque después que tenés un techo, tenés la comida segura y eso.
Pero no, tengo que tener un auto que ande 200 kilómetros, después otro 400, y la casa es chica, preciso una más en el balneario, y después otra en Miami, y bueno, está. Y bueno, está. Y eso es bueno para acumular plata. Y entonces tenemos este mundo, nunca hubo tanta riqueza ni tanto recurso como hoy. Pero fíjate, mientras algunas mujeres a la orilla del Sahara caminan 2 kilómetros para conseguir 2 baldes de agua, hay unos locos millonarios que están organizando el turismo espacial. Si hay animal más ridículo que el humano, Más maravilloso también, ¿no? Y más maravilloso, las dos cosas. Ahora saltando a otro país que es un quilombo y también es maravilloso, Argentina. Argentina está muy presente en los discursos políticos del Uruguay y también en la influencia política. Yo siempre, en mi tesis, investigo a Argentina como espejo de Uruguay. Intento no compararlo, sino contrastar algunas cosas. ¿Cuál es la razón principal para que el antiperonismo utilice siempre el ejemplo institucional de Uruguay como recurso para atacar un discurso progresista en Argentina? ¿Por qué utiliza Uruguay el antiperonismo en Argentina? Porque lo tienen ahí delante y además esto es tradicional. El Uruguay lo utilizaron contra Perón ya. Los americanos lo usaron contra Perón. Sí, sí. Acá se colocó... A la salida de la guerra quisieron poner una base acá. Sí, una base naval. En Rocha. Sí. Quisieron poner, había que controlar. Creo que fue en Yalta que Churchill dijo, no dejen que la Argentina se haga potencia. La mitad del Producto Bruto latinoamericano en la década del 30 era la Argentina. La Argentina tiene la desgracia de ser demasiado rica. Demasiado rica en recursos naturales. Y tú sabes que llegado a esta conclusión, juega en contra. Porque me hago esta pregunta al revés. ¿Qué tiene Japón? Un montón de piedra en el medio del océano. ¿Entiendes? En cambio ves la Argentina, ves Venezuela, es un emporio de riqueza. ¿Viste? Se te vuelve en contra. Y también, volviendo al país oriental, en el otro lado del Río de la Plata, el Partido Nacional y el Partido Colorado también he observado que utilizan el caso argentino para reforzar su ideario político sobre el orden frente al conflicto. ¿A qué se debe esto? Siempre que hay un poquito de lucha política en Uruguay, enseguida miran a Argentina y le dicen a la gente que hay una argentinización de la política. Hay una cuestión que se llama Río de la Plata. Y hay una cultura rioplatense. Y hay familias que son del Río de la Plata, porque se han desarrollado de los dos lados. Esta es Saavedra. Sí, Venido muy canario. Sí. Sí, pero es un libertador argentino. Claro, y no hay uruguayo que no tenga o un familiar o un amigo en Argentina. Y la historia nuestra está muy entrelazada porque Artigas perteneció a los caudillos, es decir, éramos del mismo virreinato, ¿no? Entonces... El federalismo se fundó acá. Artigas es fundador del federalismo. Claro. Y eso hace que nosotros estemos constantemente vinculados. Ahora bien, cuando los americanos intentan poner esa base y fracasan porque quien gobernaba buscó la vuelta para decirles que no, por suerte, pusieron en una radio, pusieron los equipos suficientemente fuertes como para que llegaran a Argentina. Esto era contra Perón, ¿no? Esa prédica era contra Perón. Es histórico. Contra Rosa también. Ya utilizaban como... acá hubo una guerra civil en la época... Montevideo estuvo sitiada 10 años. 10 años, exactamente. Y la mantenía el consulado francés, con 40.000 pesos duros anualmente. Hay un discurso de Thiers,
allá, en un hermoso discurso que dice: nuestra querida colonia de Montevideo, que nos consume más vino que todo el imperio de ultramar. Porque llegaba el vino acá y se contrabandeaba en toda la región, ¿sabes? Salían para todos lados. Entonces, hubo un momento en que el peronismo cerró la avenida de Argentinos. Fueron años terribles para Uruguay. Sí, En nuestra cuenta de servicio los argentinos son los mejores turistas que tienen. Punta del Este. Sí, Punta del Este. En Punta del Piriápolis, Este le hicieron ellos. Piriápolis tiene un hotel que se llama Hotel de los Argentinos, porque te tenés que explicar esos nombres también. Entonces, cuando Perón cae, había gente que aplaudía acá y otra que estaba. Y había gente peronista que se exiló acá y otra. Es decir, pasó de todo. ¿No? Pasó de todo. Eso. Y las historias estuvieron entrelazadas. Por eso tenemos. Y nadie sabe mucho, ni acá ni allá, qué es el peronismo. Así es. Una cosa imposible de definir. Y los propios peronistas. Sí. Pero existe. Claro, vamos que sí existe. No, porque si un pibe de hoy, de 18 años, te habla de Evita, porque la figura que ha resaltado, que queda más fuerte es la de Evita, como si lo hubiera conocido, y vos tenés que preguntarte por qué. Ahí está en 18 de julio. Sí, Está en todo. Desafiante y sonriente. Entrás en una Ha creado organización toda una social, mitología que quedó ahí prendida. entrás en un sindicato, Entonces lo primero que tiene ves. aspectos de religión. ¿Y por qué en Argentina se habla con tanta intensidad de la nación y en Uruguay no? De hecho, hasta el Banco de la Nación y el Banco de la República. Son más grandes, yo creo que para ellos la nación es por el concepto. Ahora ellos nos quieren en pila a nosotros. Sí, eso es verdad. Mucho más que Mucho más nosotros. que ustedes, vaya. Nos quieren en Es un amor no correspondido. ¿Será el complejo de hermano pequeño y hermano mayor, Pepe? Hablando del humano. Y qué sé yo, sí, debe haber, sí. algo Y habrá. después entre ver al fútbol también hubo. Porque, por ejemplo, aquí Pepe también menciona el tamaño pequeño de Uruguay, es una explicación que también he apuntado, como elemento destacado para mantener las relaciones de partido de altura a pesar de las diferencias. ¿Podría desarrollar esta idea un poquito más, Pepe? O sea, Sí. cómo el tamaño del país, ¿no?, es tan importante para esa institucionalidad que hemos estado hablando Porque y para la estabilidad es una política. aldea. Es una aldea grande y hay conocimiento y entrecruce familiar. Entonces, las diferencias están un poco atemperadas. Las diferencias existen, pero el temperamento y la pasión están siempre un poco sujetas por la familiaridad y la relación. Más, creo que ahora estamos en un momento jodido. Ahora particularmente estamos en un momento jodido. No, esto que está pasando hoy no es tradición del Uruguay. En el Uruguay existían en general buenas relaciones entre gente que estaba en partidos confrontados. Yo, por ejemplo, tenía una buena amistad con Achugarri. Una excelente amistad con Achugarri. Y con otra gente. Ahora estamos en un momento más bien de retroceso. Sí. En algunos estudios, aunque bueno, yo no comparto esta definición, pero se asemeja al MPP, a los partidos populistas, como el Partido Justicialista, y sobre todo destacan una cosa, la capacidad de adaptación del MPP frente a la rigidez ideológica de algunos partidos de izquierda. ¿Cómo han complementado esta adaptación con el principio de transformación? Porque, primero, movimiento de participación popular.
un partido, el Partido Socialista, que es el más viejo de la izquierda uruguaya, tiene un cuerpo ideológico y una serie de cosas que su propia definición lo rigidiza, ¿no? Un movimiento es más parecido a un frente, es decir, nosotros tenemos determinadas definiciones, pero caben muchos ahí adentro. Nosotros venimos también del movimiento de liberación nacional. Es decir, la palabra movimiento no es algo que está en una sigla porque sí, sino que acá puede haber alguien cristiano, puede haber alguien de definición marxista, y pueden convivir perfectamente porque tenemos el ámbito y el objetivo y el camino, y eso le ha permitido ser un paraguas, nosotros de hecho así como el Frente incorporó en su creación gente que vino del Partido Colorado, del Partido Nacional, de la Democracia Cristiana, el MPP incorporó lo que llamamos la columna blanca, la columna colorada, que dábamos espacio de militancia, gente que estaba pensando igual, pero que se había quedado sin una expresión política, ¿no? Eso nos permitió crecer, ¿no? Eso es muy fácil de decir, pero no es tan sencillo de hacer, ¿no? No, hemos tenido nuestro lío. Inevitablemente te comes algunos sapos. Y te comes algunos sapos, sí. Pero es el riesgo que pero tenés que cuando correr. cuantificás, el resultado es mayor. Mira, cuando ¿Por qué? Porque en política no se da la ley conmutativa de las matemáticas. No, los cocientes son otros en política. Y el orden altera el producto también, ¿no? ¿Eh? Y el orden altera el producto también. Sí, claro. Entonces, con una actitud abierta, se corren riesgos, pero se amplifica la base enormemente. Y a la larga también se mejora la calidad. ¿Quién iba a decir al MPP a principios de los 90, Claro. con lo que se convirtió después incluso siendo la lista más votada dentro del Frente Claro, Amplio? votá quien quieras, pero votá al frente, decíamos nosotros. Y a algunos compañeros les costaba entender. Pero cuando nosotros llegamos a este barrio, que hacía poco habíamos salido de la cárcel, en este barrio ganaban los colorados. Y nosotros éramos unos aporrados. Entonces Pepe iba al boliche que está acá a la vuelta y le tiraba la lengua de política y él hablaba de agricultura. Y nos fuimos metiendo en el barrio. Primero la persona, el ser humano, el verte trabajar, vivir, uno del montón. Y después apareció la política. En este momento el partido más votado es el Frente y nuestro sector. A punto que había un vecino que creía que la sigla quería decir movimiento pepista, MPP, movimiento pepista, le parecía de la lógica. Bueno, porque no se preguntaba eso. Pero después hubo una cuestión como de orgullo. Fue el primer diputado que tuvo el barrio, el primer senador, y cuando Pepe se quedó acá a vivir siendo presidente, los tipos que no le habían votado del barrio que hay, estaban emocionados porque nunca, lo más cerca había sido Luis Valle, allá en Paso del Adén. Es decir, el Frente no vivió en la casa presidencial, ¿no? Pero no por humilde ni nada, es por cómodo. La casa presidencial tiene 4 pisos, para tomar un té tenés que caminar como... Dejate de joder, eso no es comodidad, eso es complicarse la vida al pedo. Y después la cercanía, nosotros inventamos a la salida de la dictadura cuando nos rehicimos,
inventamos eso que le llamamos mateada por el mate, que no es más que la reunión en una esquina, en una placita, en una casa de familia, enfrente a algún lugar, y no importa que sean 5 vecinos, 10, 15, después se te van sumando, y que sea de ida y vuelta, que la persona pueda preguntar y decir. Eso después se ha popularizado bastante en Uruguay, en este momento lo usan mucho, pero en su momento fue novedoso porque no existía eso, no se hacía. Era la forma que nosotros encontramos para insertarnos, ¿no? Pero fue una forma positiva porque a la gente le gusta que la escuela. Uruguay es un país politizado, por suerte. Bueno, ahora entrando un poquito en coyuntura política uruguaya, para hacer un balance de los últimos 10 años, ¿cómo cambió la democracia uruguaya en estos últimos 10 años, en esta última década? ¿Qué cambios más significativos destacaría? Uno de los cambios más importantes es la aparición de nuevas corrientes conservadoras que están presentes, que no encajan necesariamente con las tradiciones del país, pero que están ahí. Y otro aspecto que cambió mucho, una crisis que da la impresión que es muy grave, muy seria, del Partido Colorado, ¿no? Que fue tanto tiempo gobierno y tiene una historia. Y en esa crisis, la cuasi desaparición de algo que se llamaba vallismo, del cual queda el rótulo apenas. Eso es un cambio. Y en el Partido Nacional hay un cambio también, un desequilibrio a algunas de sus tradiciones. Siempre fue bastante conservador, por lo menos, pero fue cultivador de un quisquilloso antiimperialismo muy fuerte. Anti-intervencionismo también. Anti-intervencionista y contra todo lo que fuera meterse en otro lado. Eso sí, un cambio muy fuerte. Muy fuerte. No tenemos base americana porque parte de ese partido, el herrerismo, se puso con todo. Y desde el punto de vista humanista, Pepe, ¿qué va a traer o qué puede cambiar la pandemia a la política? La pandemia lo que ha traído es todo malo. Ha demostrado las peores caras de la humanidad. El egoísmo. Recuerdo perfectamente que uno de los primeros discursos cuando asumió Byron dijo que estaba de acuerdo con colectivizar la patente, pero después no dijo nunca más nada. El mundo rico se quedó con el uso de las patentes y se olvidó del mundo pobre, que se arreglen como puedan. Con lo cual tenemos una bomba de tiempo que sigue estando, porque si África, con la población que tiene el 12% de gente vacunada, allí el virus tiene campo para hacer cualquier cosa. Pero más importante la propiedad que la vida. Y esto es un mensaje que si uno lo traspola para las políticas que hay que tomar por el cambio climático y todo lo demás, realmente desnuda la pobreza de nuestra humanidad de tomar medidas. Parece que la religión es el mercado. Y eso lo ha demostrado hasta con dolor. Se proclama al principio de saldremos mejores de la pandemia, no se ha... No, era un gesto de idealismo. Vamos a salir peor, con deudas, con inflación,
porque los bancos centrales del mundo central apostaron a mandar plata, imprimieron plata y ahora... ¿verdad? El informe de Oxfam dice el puñadito de 1.000 millonarios... Que fue mejor que nunca. Que nunca, y a los más pobres, entonces, la desigualdad, que es lo peor, el peor problema de las democracias es la desigualdad, ¿no? Es lo que explica Chile. 100.000 pobres más en Uruguay también. Sí, por eso digo... Y el problema es una de las peores amenazas que tiene la democracia contemporánea, el crecimiento de la desigualdad. Porque siempre hubo pobres. Pero hay que tener en cuenta que una cosa es una sociedad que vive en la pobreza, crónicamente y eternamente, y otra cosa, ver el efecto demostrativo que tiene el mundo contemporáneo, donde el superlujo está golpeando como imagen permanentemente, y donde de hecho se dice que triunfar en la vida es tener mucha plata y todo lo demás, y eso es como una prédica, de hecho, subliminal. Entonces, no se puede esperar que la gente se conforme y esté con su pobreza humilde y como sometida. Eso genera rebeldía, que se manifiesta en el campo delictivo, en la protesta, y en esto de, no necesariamente con mucha claridad política, la gente agarra un tema y le pone a ese tema todo lo que tiene, pero en el fondo se está sacando la bronca. Sí, porque hay es como un escapismo. Entonces aparece, yo qué sé, la tortuga verde, los luchadores de esto, de lo otro, ¿verdad? Que es muy difícil después sintetizar eso, ¿no? Le trae una crisis a los espacios políticos tradicionales. Porque hay un mundo de gente militando, por allá quítame esas pajas, en cosas que uno dice, ¿y esto? Pero ¿cómo sintetizas eso? Y en el fondo la gente está expresando su bronca. Los chalecos amarillos. ¿Cómo entiende esa Francia? Que desaparecieron casi los partidos tradicionales. Votan a un tipo que ni lo conocen masivamente. Y después vienen, los chalecos amarillos, una cosa de loco. Medio. Y una última pregunta para finalizar la entrevista, Lucía. Hablando de este carácter refundacional, que me parecía una idea interesante, ¿qué país quieren refundar o quieren construir? Yo creo que cada periodo hay avances. Por ejemplo, la calle no votó la ley de interrupción del embarazo, pero no tiene el coraje, ni puede, porque la sociedad no se le permitiría de ir para atrás. Entonces, hay determinados avances que van cimentando el devenir. Bueno, esperemos no salir de este quinquenio con demasiados retrocesos, ¿no? Esperemos. De todos modos, en el marco de los derechos y de un intento como de crear grieta, como lo que existe en Argentina, porque ha habido un ataque al Poder Judicial muy fuerte, a los sindicatos, a todo lo que es organizado. Es la quinta esencia de salvate tú, con tu familia, tu proyecto, tu vida, y la comunidad parece que no existe. Y él lo expresa, el Maya Oro, dice. El Maya Oro es el que va solo en la carrera ciclista, no es el pelotón. Nosotros nos sentimos parte del pelotón. Entonces vamos a tener que... Es un ánimo de revancha neoliberal por no haber podido en esos años... Claro, no, y yo creo que él quiere refundar en ese sentido. Me parece que va por ahí, ¿no? Ha habido retrocesos en todas las políticas sociales. No eliminan un organismo, le sacan el presupuesto, mucho más sencillo. Lo decaecen. Entonces eso dificulta una cantidad de cosas
Y bueno, ¿qué saldo va a dejar al cabo de los 5 años? No lo sé. Pero como la única lucha que se pierde es la que se abandona, nosotros no estamos dispuestos a abandonar nada. Hay que seguir. Pues muchísimas gracias, Lucía, por su Bueno, colaboración y su gracias a ti. gentileza y haberme invitado a su casa. Muy bien.